Muy buenas, compañero. Déjame hacerte una pregunta. No sé si alguna vez te has visto con cierta inseguridad hacia una chica con la que estás quedando o con la que tienes una relación, o si alguna vez has sentido que de repente estás actuando con celo o con desconfianza cuando tú antes no eras así. De hecho, ¿alguna vez has pensado que si no fueras tan inseguro, desconfiado o si no te hubieran hecho tanto daño en el pasado, no serías tan celoso? Pues bien, en el episodio de hoy vamos a hablar justamente sobre los celos, sobre cómo dejar de ser celoso y cómo controlarlos para no ser tan desconfiado y que no afecte a tu relación. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, ¿y a qué viene todo esto? Esto viene a raíz de que el otro día, en una sesión 1 a 1 con un chico de unos 33 años, me comentaba su caso con una relación en la que está metido. Y me dijo que por culpa de la anterior relación en la que desarrolló una monitis terrible, que por cierto, para el que no lo sepa, llamamos monitis a una dependencia emocional donde sientes que una chica es el pilar de tu vida y sin ella te falta algo y tu vida no tiene tanto sentido. Así que, como decía, por culpa de esa anterior relación donde este chico desarrolló una monitis terrible, se vio a sí mismo haciendo cosas que nunca antes había hecho y comportándose de forma muy insegura a raíz de sus celos. Y que en su actual relación seguía teniendo de vez en cuando esa sensación de celo y eso le hacía sentir un inseguro. Había estado buscando incluso la forma de trabajar esa inseguridad con algún psicólogo, pero no había tenido éxito. Y es que justamente esto que me comentaba este chico es algo que a lo largo de los cientos de sesiones que he impartido me he encontrado mucho más a menudo de lo que quizá podrías pensar. De hecho, sin ir más lejos, y fíjate de casualidad, en el episodio anterior, un chico me dejó un comentario en Spotify diciéndome: «Hola, muchas gracias por tu contenido, es espectacular. Me encantaría que hiciera un capítulo sobre los celos posesivos hacia tu pareja. En sí no lo demuestro, pero por dentro me quema el alma». Y digo que es casualidad porque yo ya estaba preparando este episodio, pero me llegaban notificaciones de gente que comentaba y que había valorado el episodio anterior, que por cierto sé que os gustó mucho, y quiero agradeceros vuestro feedback, vuestros comentarios y vuestra valoración en Spotify, así como en otras plataformas de podcast. Y claro, cuando vi este comentario fue como, vale, esto es una señal de que sí o sí hoy tenemos que hablar de esto en el podcast. Y como siempre, nunca nada es como nos han contado y hay mucho que entender sobre el tema de los celos y sobre todo, por qué están tan negativamente estigmatizados y aparece siempre la palabra inseguridad cada vez que hablamos de un hombre celoso. Porque si te fijas, la palabra inseguridad siempre suele ir acompañada del hombre celoso, pero rara vez suele ir acompañada cuando hablamos de una mujer celosa. Donde también he dado un enfoque más personal, quizá menos políticamente correcto, sobre este tema es en la comunidad de email, en la que si no estás suscrito, te estás perdiendo mucho contenido más íntimo, donde comparto anécdotas, opiniones y visiones que te pueden ayudar a tener más y mejores relaciones con las mujeres. Así que si no lo has hecho ya, haz clic en el enlace de abajo de la descripción y únete gratis a la comunidad de email para recibir estos contenidos. Dicho esto, vayamos por partes. Primero tenemos que entender qué son los celos en los hombres y por qué los tenemos. Y como siempre, cualquier impulso o sensación de la que queramos conocer su utilidad, debemos mirar cuál es su función a nivel evolutivo o biológico. Es decir, cuando se trata de reacciones o sensaciones viscerales, el hecho de que como seres humanos las sintamos cumple una función. La evolución mantiene todo aquello que es positivo para la preservación de la especie. Así que la pregunta sería, ¿qué beneficio tienen los celos para los hombres y son exactamente iguales en el caso de las mujeres? Lo primero que tenemos que entender es las diferencias, o por lo menos una de las principales diferencias, entre la estrategia reproductiva femenina y la masculina. Y básicamente una de las principales diferencias es que las mujeres dan a luz y nosotros no. Vale, Dani, muy suspicaz, efectivamente. Pero fíjate, y es que eso quiere decir que nosotros nunca tenemos la certeza 100% de que el hijo, hija o vástago, como dirían en biología evolutiva, sea nuestro. Es decir, desde un punto de vista evolutivo desconocemos si estamos transmitiendo nuestros genes a la próxima generación o, si de lo contrario, estamos contribuyendo a que un competidor transmita los suyos, en el caso en el que los hijos no sean nuestros. Y esto no ocurre en el caso de las mujeres, ya que indudablemente ven a su hijo salir de su vientre y saben que es su hijo. De hecho, como nota aquí mental, entiende ahora por qué cuando van a visitar a un recién nacido, todo el mundo, la frase más escuchada siempre es: hay que ver cómo se parece al padre. De hecho, yo he llegado a ver casos que incluso con una ecografía de unos cuantos meses, donde el niño todavía está dentro del vientre materno, la gente dice como, mira,
tiene algunas facciones como su padre, tiene algunas expresiones como su padre, y es como, joder, yo estoy viendo la ecografía y yo lo que veo es una masa que parece que no tiene ni forma. Pero, sin embargo, se sigue diciendo esto. No es casualidad. La cosa está en que esto genera una problemática a nivel evolutivo, el hecho de que nosotros no tengamos certeza de la paternidad. Y ante el riesgo de no saber si estamos transmitiendo nuestros genes o no, debemos desarrollar un mecanismo que nos alerte de si las probabilidades de que los genes sean nuestros son más altas o son más bajas. Es decir, tiene mucho sentido que a nivel evolutivo hayamos desarrollado esta forma de avisarnos. Es como decirnos, oye, que prestes atención a ver si vas a estar o van a confundirte con esto, que nosotros no podemos determinar con certeza si esto será nuestro o no. Pues bien, esos mecanismos que te avisan de que algo puede ser que no vaya bien, o que la probabilidad es más alta o más baja de que no vaya bien, son los celos. Esa reacción visceral, esa sensación tan mala, entre comillas, que parece que no puedes evitar sentir, en la práctica se traduce a: si ves que tu chica de repente sale mucho más por ahí con las amigas, si ves que tu chica de repente se viste de una determinada manera cuando tiene algún compromiso, mientras que contigo su forma de vestir es diferente o más modosita, si ves que está utilizando el móvil más de lo habitual o que está en línea en momentos inusuales, todo esto son estímulos que tu biología percibe y que activan las alarmas para que estés alerta de que tu inversión en esa chica puede ser que no sea algo fructífero. De hecho, esa reacción de aviso, que son los celos, es algo realmente potente. De hecho, piénsalo. Evolutivamente, el no darte cuenta de este detalle te puede costar la extinción genética, porque puede derivar en una situación en la que tú desconoces que realmente la inversión que estás haciendo aquí no es en tu propia descendencia y por tanto te extingue. Luego, este aviso que te trata de dar tu biología debe de ser algo contundente, y por eso los celos. De hecho, fíjate, porque creo que fue ayer por la noche, estaba metido en Instagram y vi un reel que había compartido una chica y que decía algo como, el reel decía: una mujer fiestera no sirve como novia. Cuando veo estas cosas a veces pienso que podría sacarle mucho más partido a la viralidad de redes sociales de la que le saco actualmente en el proyecto. ¿Por qué? Porque decir cosas como esas genera mucho debate, genera mucha controversia, se viraliza mucho, como digo, se transmite el mensaje y genera un gran alcance. También muchos haters, pero un gran alcance. Y claro, evidentemente, eso que está diciendo el reel de una mujer fiestera no sirve como novia, lo único que está indicando es que una mujer con ciertos comportamientos puede ser que las probabilidades de que tu inversión en ella a largo plazo sea en tu propia genética no sean las más altas, y por eso te va a generar celo. Evidentemente, yo llevo 7 minutos de este episodio de podcast explicando el concepto y en 10 minutos de reels están dando un titular que evidentemente puede ser controvertido porque no se está entendiendo el origen del porqué de las cosas. Pero bueno, es la vida que nos ha tocado vivir, de todo rápido, todo al clic, y preferimos entender una información a media en 5 segundos que prestar atención a lo mejor a 15 o 20 minutos donde me van a explicar de pe a pa por qué pasa lo que pasa. Como digo, nosotros ya hemos entendido de dónde vienen los celos y por qué ante ciertos estímulos tú te vas a sentir de determinada manera y por qué ese reel, por ejemplo, genera tanta viralidad o genera tanta controversia. Y aquí la pregunta sería, ¿vale? ¿Y es lo mismo para las mujeres? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque aunque la reacción por parte de las mujeres es también la forma de avisar que tiene su biología de que pueden perder su inversión en un chico determinado, el peso evolutivo no es tan alto, ya que en el caso de las mujeres no supone una extinción genética como tal. Porque al final del día ya siguen teniendo la certeza de que el hijo es suyo. Nosotros al final del día no, tenemos que confiar. Y sí, ahora hay métodos para descubrir la paternidad, pero bueno, en la mayoría de los casos no va a liar una zapatiesta aquí ahora para comprobar esto, sobre todo cuando no tenga algo infundado de verdad. Sin embargo, ya no necesitan liar ninguna zapatiesta, simplemente van a saberlo. Como digo, el peso evolutivo no es tan alto porque no supone una extinción tan grave como en nuestro caso. Sí que supone perder una opción óptima. Y por ese motivo, la reacción tiende a ser tal que provoca una especie de excitación por parte de la mujer y una búsqueda de la intimidad contigo. ¿Por qué? Porque el hecho de que otra chica esté interesada en ti despierta esos celos en ella y esos celos que siente por ti son indicadores de que tú eres esa mejor opción. Luego, van a motivarla a buscar más intimidad contigo. En nuestro caso, diferirá un poco. Sí que vamos a tratar de ir a querer marcar el territorio, pero de una manera mucho más dominante y no tan excitante como en el caso de ella. Que, nuevamente, no digo que los celos en ella sean buenos ni que haya que infundarlos ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que la próxima vez que te veas a ti mismo sintiendo estos celos, no pienses que hay algo mal en ti. Simplemente entiende que es un mecanismo evolutivo que cumple una función. Evidentemente, como decía antes y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sean buenos
ni malos, simplemente son. Tienen una función, es una característica que como seres humanos tenemos que cumple una función que acabamos de explicar. Evidentemente, no debes dejarte llevar por ello, sino simplemente prestar atención al aviso que quieren darte. Con esto paso a la segunda parte del episodio, pero antes te quiero hacer una pregunta y es, ¿todavía no te has unido de verdad a la lista de email? Vamos, que lo dije al principio del episodio y seguramente que todavía estás procrastinando. Así que debajo en la descripción hay un enlace, haz clic ahí y en la comunidad de email voy a compartir contigo contenido que no comparto en abierto. Volviendo a esta segunda parte, ¿esto es síntoma de inseguridad realmente? ¿El hecho de que seas celoso? ¿Por qué todo el mundo siempre relaciona a un hombre celoso con un hombre inseguro? Pues porque se trata de una convención social. ¿Y qué es una convención social? Te estarás preguntando. Pues bien, esto ya lo he comentado en otro episodio de podcast, pero básicamente una convención social es como una especie de norma o regla no escrita que regulan o influyen de alguna manera en el comportamiento de un individuo. Es decir, si el meme a nivel social, la idea a nivel social que se propaga es que los celos son inseguros y si los sientes es que eres un hombre débil, frágil y poco más que un demonio, y tú compras esa creencia o ese meme o esa idea, tu comportamiento va a verse influido y probablemente modificado en parte. ¿Cómo? Pues ante estímulos que de forma natural despertarían celos, como por ejemplo lo que hemos contemplado antes, tú harías oídos sordos a los avisos de tu biología y los pasarías por alto. ¿Y qué ventaja tiene esto? Bueno, pues para ti ninguna, está claro. Pero para la estrategia reproductiva femenina sí que tiene varias ventajas. Básicamente, por recapitular, aquellos que no sepáis todavía, en el episodio no sé cuántos llevo ya, de 160 y tanto, ¿qué es la estrategia reproductiva femenina? Debéis de revisar un poco más el contenido. Pero recuerdo, la estrategia reproductiva femenina busca optimizar dos requisitos: reproducción con la mejor opción genética posible y conseguir el aprovisionamiento y protección a largo plazo. ¿Y por qué decimos que esta convención social tiene ventajas para la estrategia reproductiva femenina? Porque de esta forma se garantizan el poder optimizar su estrategia en el caso de no encontrar ambos requisitos que acabamos de describir en el mismo hombre. Porque más a menudo de lo que crees, no se encuentran estos requisitos en el mismo hombre. De esta forma, el hombre que solo proporciona la protección y el aprovisionamiento a largo plazo ignora los avisos que le da su biología de que, probablemente, su chica esté optimizando a corto plazo y obteniendo esos buenos genes de otro lugar, y va a ignorar estos avisos porque realmente no quiere que lo tachen de inseguro, de frágil o de poco hombre. ¿Cuál es la conclusión entonces? La conclusión es que dejes de escuchar las convenciones sociales que tienen el objetivo de optimizar la estrategia reproductiva femenina hoy día y empieces a prestar más atención a todo lo que tiene que decirte tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Y sobre todo, aprende a comunicarte con las mujeres y a entender la forma que tienen ellas de comunicarse contigo. Porque este quizás sea el mayor problema y lo que genera que los celos detonen en algo, ahora sí, realmente negativo. Porque los celos en sí no son ni positivos ni negativos, son un aviso, una alerta de, oye, estate un poquito más pendiente de ver qué es lo que está pasando. Pero sí que puede detonar en algo negativo cuando no sabes gestionarlo, cuando te dejas llevar por ello o cuando realmente estás comprando todo lo que te dicen al pie de la letra sin aprender a entender qué significa, cuál es la subcomunicación que hay detrás, etc. La mayoría de los hombres que están en una relación no saben interpretar las señales de su mujer. Y lo único que perciben muchas veces es que parece que van caminando por un campo de minas donde, hagan lo que hagan, todo parece acabar en una discusión. Y eso lo lleva, a veces, al punto donde con el tiempo, de repente un día reciben la noticia por parte de su mujer, novia o rollito casual, y sin previo aviso aparentemente, de que ella ha perdido la chispa, no siente lo mismo que antes, la nota más distante, la nota más lejos, la nota más fría, la nota distinta. Y en el peor de los casos, especialmente cuando no sabes cómo actuar y cómo hacer que todo vuelva a estar como al principio de esa relación o como al principio de cuando conociste a esa chica donde la llama estaba realmente encendida, eso detona en una ruptura donde la chica que creías que sería tu compañera de vida para siempre ha resultado ser una simple pareja temporal. Y te las ves de repente de un día para otro volviendo al mercado más oxidado que nunca y sin saber cómo volver a generar nuevas oportunidades con nuevas mujeres. Si cualquiera de estos puntos, el hecho de que estás viendo problemas en tu relación, el hecho de que parece que tu mujer te está pidiendo un tiempo, se está distanciando, el hecho de que has roto y no sabes cómo volver a dejar de estar oxidado, o incluso puede ser que ya estuviera oxidado de base y no haya venido de una relación tan larga y haya venido de una relación un poco más corta, si te fijas, todo está cortado, como se dice, con la misma tijera. Todo este patrón es básicamente lo mismo. Ya sea que venga de una relación de 10, 5, 2 años o incluso 3 meses, puede ser que te vea en este punto, donde no entiendes qué es lo que está pasando, eso detona en una ruptura
ya sea, como digo, más o menos grave, ya haya más recursos de por medio o no, ya haya una casa compartida, ya haya hijos de por medio, como digo, dependerá del caso, pero al final todo acaba donde mismo, y es que no sabrás si podía haber evitado esa ruptura de haber sabido esto antes, y luego no sabrás cómo rehacer tu vida en el caso en el que no tengas más remedio que volver a buscarte una pareja de vida. Por eso, como te decía, si cualquiera de estos puntos es tu caso, escucha tu cuerpo, y si quieres acelerar el proceso de recuperación tanto de tu relación como de tu nueva vida soltero, mi recomendación es que te formes. Evidentemente no tiene por qué ser conmigo, pero hazte un favor y fórmate para entender de una vez por todas de qué va la película y dejar de repetir el bucle. En mi caso, estoy día sí y día también trabajando algunos de estos puntos críticos en sesiones y en mentoría. De hecho, este episodio ha salido porque una de las sesiones trabajaba uno de estos puntos. Y como digo, es súper común y he visto ya decenas de casos de cada uno de los tipos diferentes de situaciones. De relaciones donde se pierde la chispa y de repente lo que antes era relaciones y sexo a mansalva, de repente se ve reducido, incluso a veces inexistente, hasta situaciones donde de repente en un día todo detona, la chica explota y dice no querer más estar contigo o pedirte un tiempo y un distanciamiento. Y eso, que puede tener solución, por lo menos podrías entender, ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo y ahorrar muchas veces lágrimas, entendiendo qué es lo que está pasando y sabiendo qué es lo que hacer en cada uno de los puntos y en el peor de los casos sabiendo cómo volver a empezar un nuevo camino, muchas veces este desconocimiento te acaba costando años, meses, esfuerzo, lágrimas, en fin, una situación que nadie querría estar en ella. Por eso mi recomendación es, oye, tu cuerpo te está dando aviso por algo, presta atención y a ver qué pasa. Y por otro lado, fórmate de verdad y aprende a prevenir este tipo de situaciones o por lo menos preverlas para que estés más preparado y que no todo de la noche al día se convierta en un pata arriba en tu vida. Porque sinceramente creo que hoy es más fácil que nunca conseguir ese conocimiento, evidentemente si te lo están enseñando bien, pero es más fácil que nunca disponer de ese conocimiento y de no tener por qué cometer esos errores una y otra vez. De hecho, las plazas para la mentoría individual conmigo, con seguimiento personalizado, están abiertas y solo quedan 3 plazas para empezar el día 30 de octubre. Y esta es la única vía para trabajar conmigo a largo plazo hasta 2024. ¿Que por qué no te habías enterado tú de todo esto? Pues porque no estás suscrito a la comunidad de email. Porque si estuvieras suscrito te enterarías de qué formaciones se abren, qué formaciones se cierran y cuáles son las probabilidades o las posibilidades que tienes de poder trabajar conmigo en el caso de que sea posible. Así que ya sabes, únete abajo y empieza a enterarte de todas las novedades, de todas las nuevas formaciones y a recibir contenidos que no comparto en ningún otro lugar. Y si estás interesado, nos escribes un email o nos respondes a cualquiera de los emails que recibes y te decimos cómo proceder. Espero que este episodio te haya aportado valor, que hayas puesto en claridad este concepto de los celos, que no te sientas tan mal por sentir ciertas cosas porque realmente somos seres humanos y estamos programados para ello, y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.